Entonces vamos a comenzar inmediatamente a grabar. Bien. Entonces hoy día ingresamos a la unidad número 2. Una unidad propia de la asignatura de cálculo, esta vez, ¿cierto? Entonces lo primero es entender el concepto, es decir, la intuición que hay detrás del límite. ¿Para qué nos sirve el límite? ¿Por qué es tan importante el límite? Nos daremos cuenta posteriormente que todos los conceptos que vienen después se van a definir en base al límite. El límite es vagamente es una herramienta para analizar. Pero ¿por qué se utiliza esta herramienta a analizar y no se considera solo como llegar y evaluar la función? ¿Ya? Y digo esto, quizá en 10 minutos más va a tener mucho sentido lo que digo, cuando dependiendo del tipo de función, ¿cierto? Al analizar nos vamos a dar cuenta que evaluar tiene mucho sentido en algunos aspectos, pero no siempre es la mejor manera de poder entender el concepto. Entonces, para eso vamos a considerar este ejemplo, un ejemplo práctico. Entonces, aquí tenemos un sujeto que quiere llegar a su casita. Está apurado, ¿cierto? Quiere llegar a la casita. Supóngase usted en esa situación, ¿ya? Suponga que usted quiere llegar a la casa, está apurado por X razón, está feliz de darlo. Sin embargo, hemos colocado una condición en esta nueva realidad alterna. Esa condición de nueva realidad alterna nos dice que cada vez que usted dé un paso para avanzar hacia su casa, avanza inmediatamente la mitad del camino que le queda. Entonces, suponiendo, ¿cierto? Que ahí tenemos usted da el primer pasito, avanzamos la mitad del camino inmediatamente. La primera idea que surge en nuestras cabezas es que si seguimos ese paso vamos a llegar muy pronto, ¿no? De un paso avanzamos la mitad indiferente a lo lejano que estemos respecto del destino. Sin embargo, cada vez que queramos acercarnos, nos daremos cuenta que avanzamos felizmente, ¿cierto? Pero que en algún momento, cuando ya logramos observar la sombra de nuestra puerta, incluso la manilla de nuestra puerta, ese destino se hace interminable, ¿no? Ahora la pregunta es, bajo estos aspectos, ¿cierto? O las reglas que hemos considerado nosotros en nuestra realidad alterna, ¿es posible que el sujeto en algún momento logre abrir la puerta de la casa? Si cada vez que avanza un paso está avanzando la mitad del camino que le queda. Digamos que a pesar de que esté a centímetros de su mano respecto a la manilla de la puerta o de un paso, ¿cierto? Literalmente a la puerta, él solo puede avanzar y acercarse a la mitad de la distancia que le queda hasta su destino. Entonces, si hacemos un análisis bastante extensivo, ¿cierto? Si nosotros nos alejamos, nos damos cuenta de que hay una tendencia, ¿cierto? Y esa pareciese ser la clave respecto de límites, ¿cierto? Que lo que uno analiza es la tendencia y no el destino al cual estamos orientados. Entonces, nuevamente, aplicando este concepto, podemos pensar además en segmentos de línea, ¿cierto? Vamos a considerar un segmento, dos segmentos dados, bastante arbitrarios. Ya aquí, bueno, y para los que están en geometría vamos a llamarlos L y M para que no se confundan, ¿cierto? Vamos a decir que L y M son dos segmentos, vamos a decir rectas, ¿cierto? Como queramos, que no son coincidentes. Vamos a hacer el ejercicio, bueno, y también podemos suponerlo incluso paralelo, ¿cierto? Como se ven en el dibujito. Por definición, recordábamos que los elementos primitivos en geometría, y estamos mezclando un crossover de contenido. Sabemos que la recta, ¿cierto? Era un conjunto de puntos, ¿cierto? Y a la vez el punto no tenía dimensión, ¿cierto? Es decir, que nuestra construcción abstracta en la geometría de una recta no es lo mismo que un segmento dibujado, ¿cierto? Que nosotros lo podemos ver físicamente.
¿Y a qué quiero decir eso? Que físicamente, si nosotros miramos el grosor, ¿cierto?, de este segmento, tenemos completamente, o sea, entendemos lo que queremos decir, ¿cierto? En geometría, en forma abstracta, el grosor no existe, ¿cierto? Un punto es unidimensional, un segmento, una recta de la misma forma. Lo que quiere decir el fondo es que si tengo una recta, si yo me acerco, me acerco, me acerco, no se hace más gruesa a medida que me acerco. Como si yo tuviese dibujada, ¿cierto?, una recta en un papelito y yo me acerco, mientras más cerca estoy, ¿cierto?, más grueso voy a ir viendo este dibujo, esta línea. Sin embargo, en geometría eso no ocurre, ¿ya? Como constructo matemático. Entonces, ahora el ejercicio es que tenemos estas dos rectas, o estos dos segmentos, trazos de segmento, como usted quiere llamarlo, y lo que queremos hacer es unir, juntarlos tanto como podamos, sin embargo, al punto de que no se superponen, ¿cierto? Que no coincidan. Vamos a borrar todos esos detalles ahí para que después no se nos ponga extraño el experimento. Entonces nosotros lo que queremos hacer es juntarlos, ¿cierto? Entonces vamos a juntar arbitrariamente, supongamos ahí, y una vez que ya los hemos juntado, lo que vamos a hacer es acercarnos. Acercamos lo que queramos, ¿cierto? Bueno, y nuevamente, como les digo, aquí estamos suponiendo de que estos constructos son unidimensionales, ¿cierto? Aquí no nos resulta mucho el ejemplo porque nos acercamos y claro, notamos que la recta tiene un grosor, ¿cierto? Pero como un constructo, esto no pasa, ¿cierto? No tiene dimensión, no existe un grosor, va a seguir siendo siempre tan delgado como en el inicio, a pesar de que nosotros no acercamos. Bueno, entonces nos damos cuenta que si nos acercamos todavía nos queda espacio, por lo tanto podemos seguir en este ejercicio de querer acercar nuestros segmentos correctos. Nuevamente le hacemos zoom, ¿cierto? Nos volvemos a acercar entre ellos y nos damos cuenta que cada vez siempre vamos a poder hacer este mismo ejercicio de juntarnos. Ahora, de acuerdo a los números reales, también podemos pensar de la misma manera, ¿no? Sabemos que si queremos medir aquí, siempre entre dos números reales vamos a encontrar otro. Ahí podemos pensar en la propiedad arquimidiana, ¿cierto? Cosas por el estilo. Por lo tanto, mientras yo más me acerque, siempre voy a encontrar que existe mayor distancia, nuevamente como constructo, entre dichos segmentos. Por lo tanto, si yo no quiero hacer que coinciden, puedo reiterar este paso infinitas veces, hasta el punto de que no se intersectan, ¿cierto? Bueno, esa idea lógica o esa idea intuitiva es la que está detrás del concepto de límite. Entonces, cada vez que uno quiere analizar el límite de una función, tiene que pensar que uno está dando, que en cada paso que das hacia adelante, ¿cierto?, avanzas la mitad del camino que te queda. Por lo tanto, por más cerca que estemos, vamos a no llegar hasta el final, ¿cierto? Y ahí es donde está ese concepto, ahí es donde está la idea de límite. Lo que uno analiza a través de esta definición, ¿cierto?, que vamos a formalizar ahora, es no analizar el final del recorrido, sino el límite al cual nos lleva. Para cualquier tipo de función podemos expresar esta idea. Bueno, vamos por la definición entonces. Primero, el concepto de límite de una función es fundamental en el cálculo, obviamente, en el análisis matemático. Esto se demoró varios siglos en llegar a la formulación que tiene el día de hoy. La evolución histórica que ha tenido este concepto se inicia en la matemática griega, como casi todos los constructos de la matemática, ¿cierto?, los saberes de ese tiempo, y llega hasta el siglo XIX. Los griegos utilizaron esta noción de forma intuitiva, fundamentalmente para el cálculo de áreas. Por ejemplo, para calcular el área de un círculo, utilizaron el método de exhaustión. Esto quiere decir inscribir sucesivos polígonos regulares en una circunferencia. ¿Cierto? Tenemos una circunferencia, supongamos la misma del dibujito, la misma blanca, y lo que uno hace ahí es inscribir polígonos regulares. Primero un triángulo, luego un cuadrado, luego un pentágono, luego un hexágono. Nos damos cuenta, ¿cierto?, que mientras más lado tiene ese polígono inscrito en la circunferencia, más aproximado es el área del polígono respecto del área de la circunferencia, o del interior de ella, ¿cierto? Bueno,
Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Incrementar el número de aristas hasta obtener el área del círculo. Bueno, nuevo vamos a decir cuándo vamos a aproximarnos. Si, si tratamos de inscribir un polígono de infinitos lados, ¿cierto? Mientras más lados le vamos colocando, más se va apareciendo la circunferencia. Entonces ahí nuevamente tenemos que pensar en la noción de infinito, en empujar hasta llegar hacia infinito, ¿cierto? Si puedo seguir inscribiendo aristas, aumentando las aristas. Muchos matemáticos, especialmente, esencialmente a partir del siglo XVII en adelante, contribuyeron a la matematización de esta idea. Finalmente, en el siglo XIX, Weierstrass da la definición precisa, aceptada hasta hoy, del concepto de límites. Bueno, aquí hay muchos otros, ¿cierto? Cauchy podemos encontrar. De hecho, creo que ayer justamente había creo que los invité, de hecho, ¿no? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de asistir y trataba al menos del origen del cálculo, ¿cierto? Yo tampoco. Bueno, entonces antes de ir a la formulación precisa, vamos a considerar algunas funciones y ver qué sucede cuando nos acercamos a un cierto valor en particular. Estamos pensando que f de x, ¿cierto? Es la trayectoria del sujeto que va caminando y uno es la puerta, ¿cierto? Si consideramos la función 3x más 6, vamos a hacer una tabla de valores primero. Entonces tenemos f de x, ¿cierto? Tenemos x, y lo que queremos nosotros es analizar qué ocurre cuando nos acercamos al 1. Entonces vamos a tener algunos decimales aquí para hacer una idea genérica respecto de su gráfica. Entonces consideramos como valores de entrada el 0,9, el 0,95, el 0,99, el 0,999. Luego, por acá nos pasamos, ¿cierto? El 1,001, el 1,01, el 1,05, el 1,1. Un momentito, me quedé sin pizarra. A ver si- Entonces, ¿cierto? Pensando que tenemos el 1, ¿no? Acá. Esta es nuestra referencia, el 1. Entonces tenemos nuestra tabla de valores y lo que queremos ver, o lo que podemos notar, es que a medida que el x se acerca al 1, la imagen a través de la función, ¿cierto? Aquí uno evalúa el 0,9 en la función, nos da el 8,7. Evalúo, por ejemplo, el 0,99 en la función, nos da 8,97. Entonces, cada vez que el valor de entrada se acerca hacia el 1, las imágenes se acercan al 9, ¿no? Todos tienden a tender hacia el 9. Si notamos desde los números que están mayor que 1, ¿no? Nos acercamos nuevamente al 1, ahora de forma decreciente, ¿cierto? Desde el 1,1 vamos bajando hasta el 1,001, que pensamos que está muy pegadito al 1, ¿no? Entonces, en este caso, si evaluamos el 1,1, la función f de x o f de evaluado en 1,1 nos lanza el 9,3, 9,15, 9,3, 9,003. Entonces también nos permite tener la idea de que se aproxima todo hacia el 9, ¿no? El comportamiento general de la función, entonces, si no queremos, si x se acerca a 1, la imagen de la función en ese punto tiende a ir hacia el 9. En este caso, se dice que el límite de la función cuando x tiende a 1 es 9 y se denota de esta forma. El límite cuando x tiende a 1 de la función es 9. Más aún, notamos que podemos calcular directamente si evaluamos, en este caso, f en 1 y nos da 9, ¿cierto? Evaluamos f en 1, nos queda 9, igual a 9, y este valor coincide con el límite. Sin embargo, aquí vamos a marcar, ¿cierto? Que no siempre, no todas las funciones tienen esta cualidad. Posterior a esta semana, ya me imagino que a la vuelta del receso,
cuando introduzcamos la noción de continuidad en una función, vamos a notar que solo las funciones continuas son aquellas que el límite se calcula simplemente evaluando. ¿Ya? Pero nos vamos a dar cuenta de eso luego. Entonces, una idea errada es pensar que inmediatamente cualquier función vamos a determinar el límite solo evaluando. ¿Evaluando qué valor? Evaluando el valor al cual nos estamos aproximando. Entonces notamos su curva, ¿cierto? O su gráfica, la cual también nos da la misma idea, ¿cierto? Tenemos el 1, entonces lo que nos dice es que si me aproximo al 1, si me aproximo al 1 a través de la función, ¿cierto? Porque recordemos que la gráfica es el que me indica el f de x. Si me aproximo hacia el 1, ¿cierto? Tiende a ir hacia ahí. Y de la misma forma, ¿cierto? Si me acerco desde arriba, ¿no? Entonces estamos acercándonos a f evaluado en 1, ¿cierto? Pero sin llegar a él. Pensando nuevamente en el ejemplo de acercar las rectas o del sujeto que quiere llegar a la casita, ¿cierto? Nos estamos acercando, y mientras más nos acercamos a este punto, digo, acercando aquí, si hacemos un zoom, ¿cierto? Ponemos una lupita ahí, nos vamos a dar cuenta de que todavía no estamos lo suficientemente cerca, y podemos seguir acercándonos cada vez. Consideremos la función g de x, dada por x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Nuevamente, hagamos el ejercicio de considerar esta tabla de valores para la función para x cercanos a 1. Nuevamente, nos queremos aproximar a 1, pensando que en el 1 está ahí, ¿cierto? Entonces, notamos que de forma creciente, si nos acercamos al 1, la función tiende a 2. De manera decreciente, ocurre lo mismo, ¿cierto? Si evaluamos valores de forma decreciente que se aproximan al 1, la imagen de las funciones tienden a ir hacia el 2. Bueno, en este caso, decimos que el límite de g cuando x tiende a 1 es 2, lo que escribimos de esta forma. Sin embargo, notamos que no podemos evaluar g directamente en 1, como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? El 1 no pertenece al dominio de esta función. Esto hay una restricción ahí porque si no me anula el denominador, cosa que no tiene sentido. Sin embargo, es claro que si x distinto de 1, podemos factorizar, ¿cierto? La expresión del numerador por suma por su diferencia, simplificar con el denominador, lo que nos queda x más 1, expresión en la cual sí podemos evaluar en 1, obteniendo el mismo valor del límite encontrado. Entonces, nuevamente el mismo ejemplo, utilizando la curva y pensando que nos estamos aproximando aquí, ¿cierto? Al 1, cuya imagen, ¿cierto? Tiende a ir hacia el 2. Entonces, si nos aproximamos hacia el 1 desde los crecientes o desde los 2 decrecientes. Entonces, este tipo de ejemplos, ¿cierto? Con curvas lineales que son bastante sencillas de seguir, nos pueden surgir algunas dudas inmediatamente, ¿cierto? Algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucede con una función por partes, ¿no? Que ya habíamos visto. Bueno, complejiéndolo un poquito, ¿qué sucede ahora si consideramos la función seno de x sobre x? Cuando x se aproxima a 0. Entonces, lo primero que podemos notar es que la función no está definida para x igual a 0, ¿no? Se nos indefine el denominador, es decir, 0 no pertenece al dominio de la expresión o de la función. Sin embargo, eh, podemos elaborar una tabla de valores nuevamente para valores cercanos o aproximándonos de la misma forma. Entonces podemos notar aquí, ¿cierto?
vamos a pensar que nos aproximamos al 0, ¿no? Hacia abajito, desde el 1 hasta el 0,001. Todos esos valores, tanto en menos como en su versión positiva como en su versión negativa. Y nos damos cuenta que sus imágenes, ¿cierto?, tienden a incrementarse, ¿cierto? Tienden a aproximarse hacia el 1. Ahora, acá, ¿por qué al evaluar el positivo y negativo nos da la misma imagen? Bueno, eso nos va a dar una buena intuición inmediatamente de que la función seno es par, ¿cierto? Perdón, impar, ¿cierto? Impar. ¿Por qué impar, cierto? Porque si yo coloco algo negativo o positivo, me sale lo mismo, ¿cierto? Ahora, sí, pero si eso tiene sentido, es cuando la definición es par, ¿cierto? Sin embargo, como la expresión está dividido por x, ¿cierto? Ahí cambia el signo, ¿ya? Por eso que hace que sea impar. Entonces, la función seno va a ser impar, la función coseno va a ser par, vamos a ver después. Y la intuición general, ¿cierto? Es que esta expresión seno de x sobre x tiende a 1, se aproxima a 1, cuando x se acerca a 0. Entonces podemos suponer esto, ¿cierto? Que el límite de cuando x tiende a 0 de seno de x es igual a 1. De hecho, esta conjetura podemos observar que es correcta, eso lo vamos a probar, lo vamos a demostrar cuando tengamos la herramienta suficiente, principalmente el teorema del sándwich, para probar límites. Podemos ver, según la curva de esta función seno de x sobre x, que si nos aproximamos al 0, ¿cierto? En ambos sentidos, a través de la curva, esto tiende a ir hacia el 1. A pesar de que el 1, como bien está el dibujo de la curva, tiene un agujero, ¿cierto? No está definido en ese valor. Bueno, considerando con nuestra idea y suponiendo un caso distinto, consideremos la función h de x dada por el valor absoluto de x menos 1, todo sobre x menos 1. Haciendo los valores a la tabla de valores para esta expresión, cuando x se acerca a 1, nuevamente tenemos el 1 ahí, ¿cierto? Nos damos cuenta que para cualquier valor menor que 1, esto nos da menos 1, para cualquier valor mayor que 1, esto nos da 1. Esto acá tenemos la gráfica. Entonces, aquí ocurre algo distinto a las situaciones anteriores, ¿no? A medida que nos acercamos al 1 por la izquierda, la función se acerca al menos 1. A medida que x se acerca a 1 por la derecha, ¿cierto? Por los mayores que 1, la función tiende hacia 1 positivo. O sea, en este caso, se dice que el límite de la expresión cuando x tiende a 1 no existe. Con estos casos en mente, vamos a dar una primera definición, semiformal aún, del límite de una función en un punto. Ahora, ¿por qué vamos tan de a poco? Algunos se preguntarán. ¿Por qué estamos siendo tan lentos de esta ida hacia el límite? La definición de límite, la definición formal de límite, eh, eh, no es intuitivo para nada. La notación, ¿ya? Suele ser muy complejo y nos va a servir para probar algunos límites y luego, cuando ya podamos tener álgebra de límites, no lo usaremos más. No lo usaremos más. Es decir, como definición principal, ¿cierto? Primaria, es bastante interesante, pero solo eso. Ya, vamos por la definición entonces. Consideremos A un número real, F una función definida de R en R, o de un subdominio, ¿cierto? Subconjunto de los reales en R. Una función tal que D contiene algún conjunto de la forma B estrella, donde el conjunto B estrella ahí eh, se conoce como una vecindad perforada. Ahora, ¿quién es B estrella? Cuando nos referimos a una vecindad perforada, es un intervalo centrado en un punto que no necesariamente contiene ese punto. Entonces, por ejemplo, acá vamos a llamar B estrella al intervalo centrado en A, ¿cierto?
y que tiene una distancia delta, que le estoy restando, le estoy sumando delta, pero que no contiene el punto en el cual está centrado el intervalo, es decir, A. Ahora, esto, si lo dibujamos, o si lo pensamos sobre la recta real, tiene más sentido, ¿cierto? Entonces, pensando solo en B estrella, voy a que sea al ladito. ¿Qué quiere decir esa cosa? Bueno, tenemos aquí la recta real, ¿cierto? Y nos paramos en un número real cualquiera, en este caso en A. Supongamos, ahí está A. Nos paramos en A. Entonces, ¿cuál va a ser B estrella? Va a ser el intervalo abierto alrededor de A. Por ejemplo, S, donde la distancia de aquí a A hasta ahí es sumarle delta, ¿cierto? A más delta. Mientras que la de ahí es A menos delta. Entonces lo que me dice es que el intervalo B estrella es este, pero que no contiene A necesariamente. Entonces ahí tenemos un vacío. Sabemos que ahí está ubicado A, ¿cierto? Pero nuestro intervalo no lo contiene. Entonces todo ese intervalo de ahí es nuestro intervalo B estrella, o la vecindad perforada de A. ¿Por qué vecindad? Vecindad, porque son todos los puntos que están al ladito de A, ¿cierto? Sin A. Ahora, este delta que se ahí solo nos quiere decir que es mayor que cero. Nos dice ahí delta es real positivo, ¿cierto? Es mayor estricto que cero. Es la única condición. Entonces con delta, perdón, mayor que cero. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que sí existe una distancia, ¿cierto? Por lo tanto, puede ser ese intervalo, ¿cierto? Y me sigue cumpliendo. Puede ser más grande y me sigue cumpliendo. Lo único que necesito es que sea mayor que cero, ¿cierto? Para que exista en el fondo ese intervalo, ¿no? Si no, sería solo un agujero donde no está el centro, incluso, ¿no? Ya, entonces son todos los puntos. Ay, ¿verdad que está pasando en la pizarra? El precio. Ahí sí. Espero no marearlos, por favor, disculpen, con tantas vueltas que da esta cosa. Entonces tenemos la vecindad perforana. Entonces cuando hablemos de vecindad perforana, estamos pensando en ese intervalo, ¿cierto? Un intervalo alrededor de A, donde no está A. Entonces, tenemos una función definida sobre un dominio que contiene algún subconjunto de esta manera. Este mismo que acabamos de decir nosotros se puede escribir también de esta forma. B estrellas son todos los X reales, tales que la distancia, ¿cierto? Entre X menos A está entre 0 y delta. El dibujo anterior cumple exactamente esta noción, pensando en que la norma de acá, ¿cierto? Me indica la distancia. Para cualquier delta positivo. Y ahora sí viene la definición, entonces como lo previo, ¿no? Diremos que el límite de f, cuando x tiende a es L. Lo que se escribe como límite cuando x tiende a de la función es L. Si la función toma valores tan cercanos como se quiera a L, cuando x es suficientemente cercano a, pero diferente de A. Entonces aquí lo que hay que considerar es que L es un número real, es decir, el límite es un número. ¿Ya? El límite es un número real. A también es un número real, ¿cierto? Y bueno, ya sabemos, f de x es la expresión. ¿Boris? Ah, profe, es que me respondí la pregunta solo, pero era que me puse a pensar, el valor absoluto siempre es mayor que cero. Ujú. Entonces ahí se pone para explicitar que no puede ser cero para sacar el punto A. En este término. Claro. El valor absoluto, bueno, es que ahí se toma realmente por el hecho de la distancia. Cuando se utiliza una norma para tener una distancia entre los dos puntos, lo que quiere decir en el fondo es que me da lo mismo si quién está primero, por así decirlo. Si estoy sacando la distancia de x a A o de A hacia X. No, pero mi pregunta era que se pone que tiene que ser mayor estricto que cero porque el X no puede ser el A. ¿Por Claro. eso? Ah, claro, exactamente. Ah, Sí, sí. eso era. Sí, sí me lo había contestado. De hecho, ¿por qué esto es igual al dibujo anterior? Incluso también ahí sale por la propiedad de valor absoluto, ¿cierto? Recordemos que si el valor, si quedan solo en eso, ¿cierto? Porque ahí ya sabemos que esto es positivo.
Si nos quedamos solo en eso, recordamos que por valor absoluto nos decía que si sacábamos la barrita, ahí me equivoqué ya. Si le sacamos la barrita, ¿cierto? Nos queda que esto está entre delta y menos delta, ¿cierto? Sumamos a ambos lados, entonces nos queda A, le sacamos la I, y ahí tenemos entonces que X está entre esos dos que eran los que están acá, ¿cierto? Bueno, y sin A, claramente. Y entonces, tenemos una primera definición más que nada respecto a la notación, ¿cierto? Entonces, dijimos que eh, el límite de la función cuando X tiende a era L, ¿cierto? Que era un número. Ese número era el que las tablas de valores nos indicaban al valor al cual se aproximaban. Eso era nuestro L, ¿cierto? En este caso. En términos generales, esto quiere decir que los valores de la función se aproximan a L, es decir, a su límite, cuando X tiende a A. En otras palabras, los valores de la función tienden a estar más y más cerca del número L, tal como cuando nos acercábamos, ¿cierto?, a la puerta de la casita, cuando X se acerca cada vez más al número A, de ambos lados de A, ¿cierto? Pero no considerando X igual a A. Entonces, aquí nuevamente resaltamos la frase, pero X distinto de A, ¿cierto? Que es la última. Esto significa que al encontrar el límite de la función cuando X se aproxima a A, no se considera el caso que son iguales. No se considera la posibilidad de abrir la puerta, ¿cierto? De hecho, la función no necesita estar definido en X igual a A. Es decir, podemos analizar el límite de una función en un punto en el cual no pertenece al dominio de la función. Lo único que importa es cómo se define la función cerca de ese valor. Eso nos da origen, ¿cierto?, a diferentes situaciones, como la curva que nosotros ya vimos, ¿cierto? Había una en el cual el límite era un punto en el cual la función no estaba definida, ¿cierto? Luego vimos que con un arreglo algebraico uno podía evaluar y daba exactamente lo que uno esperaba que diese. Sin embargo, la curva, ¿cierto?, nos hacía darnos cuenta de que si nos acercábamos a la función por ambos lados, todo el comportamiento tendía hacia un punto, ¿cierto?, que era el 1 en esa situación. Entonces aquí tenemos un caso, comprobemos el diagrama de la izquierda. ¿Qué es lo que nos dice el diagrama de la izquierda? Tenemos la curva de azul, eh, la que llamamos I igual a f de x, ¿cierto? Tenemos aquí identificado nuestro punto A sobre en R, ¿cierto? Sobre el intervalo del dominio o sobre el eje X. Y tenemos las imágenes de la función, ¿cierto?, expresada en el eje Y, donde vemos que hay una relación entre este valor y el límite, ¿cierto? Si lo aproximamos desde la izquierda, desde la derecha. Entonces, acá podemos notar que el límite de la función f de x, cuando x tiende a A, es L. En este caso podemos notar que la función no está definida en A, ¿cierto? Tiene un agujero en A. A no pertenece al dominio de la función. Por otro lado, tenemos el caso de una función de este tipo. En este tipo de función, ¿cierto?, la curva nos hace notar que nuevamente tenemos la expresión, sin embargo, A sí pertenece al dominio de la función. Lo que sucede es que la imagen en a través de f, no es equivalente al límite, ¿cierto? No es L en este caso. Entonces aquí notemos, si nos aproximamos hacia A, desde la izquierda hacia la derecha, ¿cierto?, tienden a ir aquí, a L, ¿cierto? Sin embargo, en este caso, la curva nos dice que f de A está definido por acá arribita. Es decir, A sí pertenece al dominio, pero en este caso, el límite cuando f de x, cuando x tiende a, perdón, de f de x no es f de A. En este caso no me sirve evaluar la función, como habíamos visto anteriormente, ¿no? En este caso no me sirve evaluar la función. Entonces, si hay un salto aquí, hay un gran problema, ¿no?
Y tenemos el caso donde todo ocurre y todo es maravilloso, ¿no? Tenemos la función ahí, la curva, vemos que están, todos los puntos pertenecen al dominio de la función, ¿cierto? En el fondo parece ser una función definida en todo R y que todo ocurre como uno siempre espera que ocurra. En este caso vemos que el límite cuando x tiende a de la función L, la función está definido en A, es decir, A pertenece al dominio de la función, y que en este caso coincide la imagen, ¿no? Es decir, que el límite cuando x tiende a de la función es precisamente f evaluado en A. Entonces, en estos tres casos podemos notar que el límite de la función, cuando x tiende a A, es el valor L, independientemente del comportamiento de la función en dicho punto en el cual estamos analizando su límite. Ahora, ¿para qué casos vimos que no existe el límite? Cuando vimos los ejemplos de la tabla de valores, solo vimos un caso que dijimos que el límite no existía, ¿cierto? Y era cuando nos aproximamos desde la izquierda, nos daba todo el menos uno. Si lo aproximamos desde la derecha, nos daba más uno, ¿no? Entonces, en el fondo nos aproximamos a distintos valores, ¿no? Decimos que en ese caso el límite no existe. En este caso, el diagrama de la izquierda, tenemos una función con un gran salto, ¿cierto? En el cual A sí pertenece al dominio de la función. Aquí esto puede ser una función por partes, ¿cierto? O por tramos. A sí pertenece a la función. Sin embargo, el límite, cuando x tiende a A, de la función no existe. O sea, como dijimos intuitivamente, es porque si me aproximo de la izquierda y me aproximo a la derecha, esos valores no coinciden. A pesar de que A esté en el dominio de la función. Ahora, acá notamos una notación, ¿cierto? Tenemos L más y L menos, para pensar, ¿cierto? En que si me acerco, acá tenemos distintos L, ¿cierto? Todavía no hemos hablado acerca de si es único o no, pero si ya estamos señalando, ¿cierto? Que estos casos son cuando no existe el límite, ya podemos tener la idea, ¿cierto? Que el límite es único entonces. Si existe, es uno nomás. En el diagrama de la derecha tenemos la misma función anterior, solo que A no pertenece al dominio, ¿cierto? Si nos damos cuenta aquí está en blanco en A, ¿cierto? Hay un agujero en A. En este caso, el límite cuando x tiende a A no existe y A tampoco pertenece al dominio de la función. No existe por la misma razón, ¿cierto? Si me aproximo desde la izquierda o de la derecha, no tiende hacia el mismo punto, hacia el mismo valor. Tenemos el tercer caso, que no queremos que ocurra. Entonces tenemos la función, notamos que el límite no existe, ¿cierto? Si me aproximo desde la derecha, si me aproximo de la izquierda, vamos hacia distintos valores. Además nos damos cuenta que la función sí está definida, ¿no? En a pesar de que ella no coincide con ninguno de los límites. Límites de la izquierda, límites de la derecha, ¿no? Entonces, estos tres ejemplos nos dicen o nos muestran que a medida que x se aproxima a, ya sea por la izquierda o por la derecha, es decir, desde los valores que son menores que a o desde los que son mayores que a, los valores de la imagen de la función f de x no se aproximan a un mismo número determinado. Se dice que no existe el límite de la función cuando x tiende a, independientemente del comportamiento de la función en el punto A. Como vimos, podía pertenecer al dominio, podía no pertenecer al dominio, podía coincidir con uno de esos valores extremos del límite o no. Y eso no nos daba mayores problemas. Entonces, como ejemplo, calculemos intuitivamente si existen los siguientes límites. Bueno, aquí en realidad no hay que hacerlo porque ya tienen los resultados, ¿no? Entonces, sin pensar en la tabla de valores, ¿no? Sin pensar en la tabla de valores,
y darnos cuenta, bueno, aquí tenemos una función lineal, ¿cierto? Y la función lineal ya vimos que siempre cumple. Entonces, en este caso, ¿cierto? Si uno evaluaba directamente, nos da, a pesar de que dijimos, ¿cierto?, que no había que evaluar. ¿Cuál es la trampa ahí? Bueno, la trampa es que sabemos que estas funciones son continuas, ¿cierto? Estamos adelantándonos unos varios días. En el segundo caso, nuevamente podemos factorizar, ¿cierto? Reducir algebraicamente la expresión. Luego vamos a tener un cociente entre estas dos expresiones, ¿cierto? En este caso vemos que no hay ningún problema con uno en el dominio. Si uno tiende a evaluar simplemente todo lo X en uno, nos da que esta expresión. Lo mismo para la siguiente, ¿cierto? Lo único que cambia es el valor al cual se aproxima, ¿cierto? Ahora, intuitivamente quiere decir ahí que la idea, ¿cierto?, es que uno va a graficar estas expresiones, ¿cierto? Porque así lo vimos nosotros. Bueno, vamos a graficar estas expresiones y nos daremos cuenta, ¿cierto?, de que desde la izquierda y desde la derecha nos aproximamos a estos valores. Digamos, ahí queda el ejercicio nuevamente para que ustedes lo hagan y se recomienda, como hemos trabajado el Desmos, ¿cierto? Como graficador online gratuito y muy fácil, que no come tantos recursos de su equipo tampoco. Ya, entonces, ahora que ya entendemos mejor lo que quiere decir esta cosa, vamos a pasar a la definición. Entonces, recordemos que lo que queríamos decir en el fondo es que para analizar a través del límite, y teniendo los primeros ejemplos que dijimos para comenzar la clase, es que cada vez que yo me acerco, siempre hay espacio para acercarme un poquito más, ¿cierto? Sin llegar nunca. Digamos que básicamente esa era la idea, ¿cierto? Cada vez que yo puedo seguir avanzando, pero jamás voy a llegar al final. Pero siempre queda esa distancia para poder seguir avanzando, ¿cierto? Entonces, como ya hemos dicho, esa distancia tiene que ser positiva, simplemente. Entonces vamos a decir, para la definición del límite de la función, que si consideramos f una función definida desde en D a R, donde D tiene alguna vecindad perforada de A, es decir, donde hay algún intervalo, ¿cierto? Ahí respecto de A, donde A necesariamente no está en el dominio de la función. Recordemos que eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Una vecindad perforada. Como ya vimos en los casos del límite, necesariamente en A no debe estar definida la función. Diremos que el límite de f de x cuando x tiende a A es L, lo que escribimos como límite cuando x tiende a de la función f de x es L, si ocurre que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la distancia entre x y a sea menor que delta, y esto implica que la distancia entre la imagen de f de x menos el límite L es menor que epsilon. Entonces, notemos los cuantificadores y los parámetros epsilon y delta. Epsilon y delta son solo cantidades positivas, nada más, ¿cierto? Entonces, son esos parámetros de la distancia que siempre puede haber ahí entre medio de uno y la otra relación. Entonces, lo que quiero decir acá es que entre x y a, recordando que x son las variables, ¿cierto?, que estoy evaluando, pensando que estoy evaluando la función. A es el valor en el cual vamos a aproximarnos para analizar el límite. X se aproxima a A, pero no es A. Como bien dije, ahí esto es mayor que cero, dado que lo que sale del valor absoluto siempre va a ser positivo, ¿cierto? No puede ser cero simplemente. O en el otro caso, menor. Siempre esto es una distancia. Delta es mayor que cero, pero es mayor que esta distancia. Y implica que también hay una distancia entre la imagen y entre el límite. Y que también está en comparación con este epsilon. Sin embargo, ojo con los cuantificadores. Para todo epsilon existe un delta. Tal que ocurre esta cosa. Entonces, para cualquier referencia en la distancia entre el límite y su imagen,
podemos encontrar un delta como referencia entre la distancia de X y el punto al cual se aproxima. Vamos a después a ver algunos gráficos, cosas por el estilo que permiten entender un poco esa noción. Y recordamos que A está abajo, ¿cierto? En el eje X y L está pensado en el eje Y, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos abajo, teníamos que entre X o centrado en A, ¿cierto? Que es el valor al cual nos aproximamos, tenemos ahí una vecindad perforada, es decir, hay un intervalo alrededor de A. Y ese intervalo, ¿qué tan grande es? Delta, ¿cierto? Delta para allá y delta para acá. Y en L, en el eje de acá, eso va relacionado con un L, ¿cierto? Ese L va a estar vinculado a la imagen de la función. ¿Qué tan vinculado? ¿Qué tan grande o tan chico va a estar en ese intervalo uno con el otro? Épsilon, esa distancia. ¿Pero cuánto es épsilon? Es mayor que cero nomás. Puede ser grande, puede ser chica, ¿cierto? Generalmente uno se considera, abstractamente pensando, lo suficientemente pequeño. Siempre estos parámetros matemáticos dicen, "Oh, ¿qué tan grande o qué tan chico? Lo suficientemente pequeño, hermano". ¿Cierto? Nunca nada, una respuesta bastante certera, pero con ser mayor que cero, verifica. Es importante notar que para calcular el límite de una función cuando x tiende a un punto, la función necesariamente debe estar definida en dicho punto, como hemos visto. Y si lo seguimos reiterando es por alguna razón, ¿no? Puesto que x menos a, en valor absoluto, es la distancia entre x y a, el valor absoluto entre f de x y L es la distancia entre las imágenes, ¿cierto? Lo que sale a través de la función, y L, que es el límite, o el candidato límite si todavía no está identificado. Y como epsilon puede ser arbitrariamente pequeño, la definición del límite se puede expresar en palabras como sigue. El límite cuando x tiende a de la función es L, significa que la distancia entre las imágenes de f, o las imágenes de x a través de f, y el límite, la distancia, ¿cierto? Puede hacerse arbitrariamente pequeña, es decir, pueden estar tan cerca como uno espera, si considera que la distancia entre x y a, en el intervalo de abajito, también es suficientemente pequeño. Pero jamás cero, ¿cierto? Por la condición que hemos colocado. Equivalentemente, esto nos dice que los valores de la imagen se pueden hacer tan cercanos al límite como queramos, considerando x lo suficientemente cercanos de a. Entonces, el ejemplo nuevamente ahí es que si uno cree que no está lo suficientemente cerca, ¿cierto? Uno se acerca más y lo empuja no. Como el ejemplo de ir a la casa o de acercar las rectas, ¿cierto? O los segmentos para que no sean coincidentes, y cada vez que los encuentre que ya están demasiado cerca entre ellos, ¿cierto? Yo me acerco para poder mirarlos bien, me doy cuenta que todavía queda distancia y los vuelvo a empujar, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir en el ejemplo nuestro? Cuando yo tenía juntado las dos rectas, ¿cierto? Y la distancia que está entre ellos, esos son nuestros parámetros alfa y delta. Ahora, ¿cómo relacionamos uno con el otro? En este caso, no sé, ¿cierto? Podríamos pensar que si lo miro desde lejos es delta, y si me acerco es epsilon. Pero la verdad no tendría sentido, ¿cierto? Porque la gracia de la función es que me relaciona un punto de entrada con un punto de salida, ¿cierto? Y eso es lo que me grafica la función, po. En cambio, si el ejemplo es la recta, eh, estamos pensando solo en funciones constantes, ¿no? En y igual a algo. También se puede reformular esta definición usando intervalos, considerando la desigualdad que el valor absoluto de x menos a es menor que epsilon, perdón, que delta. Es equivalente nuevamente por la propiedad del valor absoluto, ¿cierto? Si le sacamos las barritas y sumamos a en la desigualdad que x está en la vecindad perforada de A, con una distancia epsilon, ¿cierto? Es decir, x está
entre A más epsilon y A menos delta, perdón. Me da por epsilon, delta. Además, sabemos que esta expresión es verdadera si solo si esto es distinto de cero, ¿cierto? Y eso ocurre por la condición de que X es distinto de A. Del mismo modo, la desigualdad respecto a las imágenes, es decir, que f de x menos L, todo en valor absoluto, es menor que epsilon, nuevamente, sacando las barritas, ¿cierto? Utilizando propiedad de valor absoluto y sumando L a ambos lados, tenemos que las imágenes están entre L más epsilon y L menos epsilon. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pensando en las gráficas en las situaciones que podíamos, ¿cierto? Recordemos que vimos algunas curvas y cuando el límite existía y cuando no existía. Vimos que en algunos casos podía estar A, en otros no podía estar A. Entonces, en ese caso teníamos curvas de este tipo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí teníamos una A y por aquí teníamos L, pensando en ese punto. Entonces, lo que hacíamos era aproximarnos, ¿cierto? Hacia acá. Y nos damos cuenta, si nos aproximamos ahí, esta cosa nos daba un límite, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice acá es que tenemos una distancia delta, ¿cierto? Hacia acá y hacia allá. Entonces, si yo tomo cualquier X que está por acá, pensando que hay un vacío, ¿cierto? Por ejemplo, ese, acá lo que voy a encontrar en relación con respecto de L va a ser f de x, ¿cierto? Ese f de x. Ahora, ¿qué tan grande y qué tan chico es para que uno esté muy cerca del otro? Bueno, eso depende de qué tan chico y qué tan grande. Estoy considerándolo de aquí abajito también, ¿cierto? Entonces, yo considero muy cerca de A. Es muy probable que acá encuentre una relación muy cerca de L. ¿Sí, Boris? Profe, ahí, como en la definición dice, para todo epsilon, se puede decir que el delta va a depender del epsilon que me tome. Claro, exactamente. Y de hecho, no sé si hoy vamos a alcanzar a ver alguno de estos, pero sí o sí vamos a tener que demostrar muchos límites a través de definición antes de, o sea, no muchos, pero algunos antes de empezar a calcular nomás. Y en ese momento nos damos cuenta que, como nos dice que para todo epsilon existe un delta que cumpla esta cosa, uno toma un epsilon arbitrario. Lo que sabe es f de x, ¿cierto? Es lo único que uno conoce, según la función que a uno le dieron en el ejercicio. Y lo que uno tiene que hacer ahí es construir una desigualdad para poder encontrar un candidato a delta. Porque dado un epsilon, existe un delta para ese epsilon dado. Entonces, un poquito al revés, ¿cierto? En cuanto a cómo está definido. Pensando en que la definición formal de arriba me decía que para todo epsilon, me decía delta, implica algo con el epsilon, ¿cierto? Como que lógicamente uno pensaría, ya, entonces yo tengo que buscarme el delta porque aparece primero, y eso implica una cierta relación con el epsilon. En este caso, para que la definición tenga sentido, tiene que existir ese delta. Por lo tanto, como que se reduce a encontrar el delta en base a la relación de epsilon. Entonces, Y el cuantificador es de el... eso, Ujú. de eso mismo, entonces, todas las vecindades de A deberían estar en el dominio, Claro, porque como dice, para todo epsilon tengo un delta. claro, exactamente. Ah, O o sea, sea, todas las vecindades de A tienen que estar. Ya. claro, por eso en un principio, como que intuitivamente nos decía, la función no necesariamente tiene que estar definido en A, que estamos nosotros analizando el límite en A, ¿cierto? No importa que la función esté definida en A, pero sí cerca de A. Entonces, cuando hablamos de cerca es porque estamos hablando de las vecindades, ¿cierto? Ahora, no en la casa al lado, pero, bueno, en la casa al lado, pero que está a delta de distancia, ¿cierto? Exactamente. Geométricamente, esta afirmación se interpreta representando una función por un diagrama de flechas, por ejemplo, en este caso, como muchas veces se hace con funciones, donde f hace corresponder un subconjunto real con otro subconjunto real. Entonces, por ejemplo, si pensamos acá, tenemos R, ¿cierto?
Y acá también tenemos R. O de otro modo, normalmente si desarmamos esto y lo redistribuimos, pensamos que acá tenemos el eje X y acá el eje Y, ¿cierto? O el conjunto de, de los valores de entrada y los de salida. Y F, a través de esta flechita, ¿cierto? Está diciendo que si yo tomo A y lo evalúo en F, me da F de A y lo propio con X. La definición del límite nos dice que si cualquier intervalo pequeño alrededor de L, es decir, el que está en los valores de salida, ¿cierto? Alrededor de L, está dado, por ejemplo, en este caso, por este intervalo L menos epsilon, L más epsilon, ¿cierto? Acá. Entonces podemos encontrar un intervalo alrededor de A, intervalo A menos delta, A más delta, tal que la función f hace corresponder todos los valores que están en este intervalo con los puntos del intervalo de acá. Entonces, claro, en las funciones bonitas, vamos a decir funciones bonitas como cuando se da todo perfecto, ¿cierto? Cuando todo calza, cuando L siempre es f de x o f de a, esta cosa tiene mucho sentido. ¿Y qué tan grande o qué tan chico tú te puedes tomar este intervalo? Te lo puedes tomar todo su dominio, de hecho, ¿cierto? Uno puede pensar, ah, pero si la función es lineal, como ya vimos, las funciones son continuas en el fondo, es lo mismo que si uno evalúa nomás, en esos casos. Entonces, ¿cuándo voy a tener una relación entre los valores de acá y los valores de acá? ¿Qué tan grande o qué tan chico? En realidad, al revés, ¿cierto? ¿Qué tan chicos los vamos a tomar? Muy, muy chicos. ¿Por qué tan chicos? Porque supongamos la función, como dijimos, de x más 1. ¿Ya? Función x más 1, función lineal, es continua. Para calcular el límite hay que evaluar nomás. ¿Ya? Olviden lo que les dije antes que no había que evaluar. Ya, evaluamos nomás en x más 1. En ese caso, como sabemos que todos los valores a través de la imagen están directamente relacionados con L, es decir, f de x es igual a L, en ese caso, significa que este intervalo en realidad no va a ser grande, ¿cierto? Va a ser chiquitito. Tiene que ser muy chiquitito porque aquí en este mismo intervalo tiene que estar L y tiene que estar f de x metido ahí adentro. Y si ellos están muy relacionados, significa que acá también, ¿cierto? Que x y a tienen que estar muy cerquitos uno del otro. Si este intervalo uno lo considera demasiado grande, ¿cierto? Es porque hay algo medio raro que está pasando, ¿no? Claro, si yo me tomo intervalos demasiado grandes, siempre voy a poder estar relacionando un límite, cualquier arbitrario que yo dé, con la imagen de la función. Entonces la idea, ¿cierto? Es que la tendencia sea hacia dónde está la puerta, ¿cierto? Hacia dónde va la imagen de la función. Esa es la idea, que la tendencia sea hacia donde uno espera que caiga la imagen de la función. Yendo al ejemplo del principio, la idea es poder llegar a la casa y abrir la puerta, ¿cierto? No quedarse lo suficientemente cerca como uno espera. Geométricamente se puede dar otra interpretación en términos de la gráfica. Si el epsilon está dado, entonces se dibuja una recta horizontal igual a L más epsilon. Y L menos epsilon, ¿cierto? Donde la L estamos pensando en el mismo intervalo que habíamos dicho, ¿cierto? Alrededor de L. Y la gráfica de la función. Si el límite cuando x tiende a del eje de x es L, podemos encontrar un delta mayor que 0, tal que si restringimos a x en el intervalo alrededor de A, a distancia delta, y perforando A, ¿cierto? Sacándole A, entonces la función está entre esas dos rectas. Ahí uno puede ver que si se encuentra tal epsilon, entonces cualquier epsilon más chiquitito también va a funcionar. Entonces podemos notar aquí, tenemos el primer caso, ¿cierto? Entonces decíamos que si L está en esta parte, ¿cierto? Alrededor de la imagen, tenemos toda la curva, tenemos L, nos tomamos uno epsilon dado acá, ¿ya? Tanto epsilon para arriba como epsilon para abajo. ¿Dónde está A? Entonces, ¿qué es lo que decimos con A? Se puede encontrar un delta, en este caso, tal que
todos los valores de acá están relacionados con respecto a los que están acá, ¿cierto? Es decir, f de x tiene que estar por aquí alrededor, en este intervalo, alrededor de L. Si achicamos entonces esta cosa, ¿sí? Si achicamos esta cosa, o la distancia, ¿cierto? Notemos que también podemos achicar delta. Si se elige un épsilon más pequeño, entonces se puede requerir un delta más pequeño. Entonces, en el fondo, como bien hemos intuido, se trata de ver los valores que están cercanos, ¿cierto? Alrededor. Ay, perdón, los voy a marear de nuevo. Ay, sí. Alrededor. Entonces, la tendencia va a ser la palabra clave, ¿cierto? Cuando hablemos de límite. Ya. Ejemplos. Demostrar la existencia de los siguientes límites usando la definición. Vamos a tener todos esos ejemplos. Vamos a probar uno al menos, pues. Continuamos la siguiente clase con el resto. Vamos a probar el primero, que es el más sencillo. Y para haber hecho algo con esta definición formal antes que se nos olvide, ¿cierto? De aquí a la siguiente clase. Ya, C es una constante, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Tenemos que probar que dado cualquier epsilon mayor que cero, podemos encontrar ese delta mayor que cero tal que la cosa cumple sentido, ¿cierto? Entonces, eh, debemos probar que dado cualquier epsilon mayor que cero, podemos encontrar un delta mayor que cero, tal que siempre que se cumpla que x menos al valor al cual se aproxima, bueno, antes teníamos a, ¿cierto? Aquí dice x sub 0, entonces vamos a poner x sub 0, menor que delta, implica que, bueno, esto era mayor que cero, ¿cierto? Implica que el valor absoluto entre f de x, en este caso es c, ¿cierto? Menos el límite c es menor que epsilon. Entonces, si uno toma cualquier epsilon positivo, la pregunta es, ¿podemos encontrar algún delta tal que esto de verdad pasa? Y yo me atrevo a decir que si tienen la idea, ¿no? Bueno, entonces, como yo les decía, aquí la definición es así, pero uno para hallar el delta parte usando esto, ¿cierto? Ahora, si queremos trabajar esta desigualdad, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos valor absoluto de c menos c. ¿Cuánto es eso? Eso es cero. ¿Eso es cero? Profe, ¿Sí? la idea es armar lo de la izquierda, ¿cierto? El x menor x cero menor que eso. Claro. La idea es asegurarse que dado cualquier epsilon uno puede hallarse una desigualdad de este tipo, o que existe un delta que cumpla eso. Ahora, en este caso, como bien dijeron, esto es cero, menor que epsilon.
¿cierto? Y eso significa que sirve cualquier delta, ¿no? Exactamente, Guillermo. O sea que siempre se verifica. Entonces, claro, dado cualquier epsilon, ¿podemos encontrar un delta tal que eso pase? Sí. ¿Por qué? Porque esto de acá ocurre siempre, ¿cierto? Lo de acá ocurre siempre. Por lo tanto, el delta nos da lo mismo prácticamente. En este caso no hay una dependencia directa. Entonces esto ocurre siempre. Profe, pero eso es porque como la parte derecha de la implicancia es verdadera, falso implica verdadero, verdadero, y verdadero implica verdadero, verdadero. Ah, ya. Exactamente. Eso es lo que tenemos, ¿cierto? Y cuando teníamos eso, nos da lo mismo lo que está acá, po. Verdadero implica verdadero, falso implica verdadero. Si lo que tenemos que probar está probado, no hay nada que hacer, ¿no? Que era un poco lo que nos estamos cayendo a veces en geometría cuando queremos demostrar algo y estamos usando lo mismo que estamos probando. Claro, bueno, este era el caso más fome, pues el límite de una constante es la constante. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos el día de hoy? Que el límite de una constante es la constante. Entonces, ahora queremos ver el límite de un número real cualquiera, es el número real nomás, ¿cierto? Bueno, hasta ahora no nos sirve de nada, ¿cierto? Posteriormente vamos a ver para otras cosas que ocurren, para otras expresiones, para otras funciones. Entonces, vamos a pensar aquí, vamos a dejar abierto, ¿cierto?, hasta el viernes para que vean el segundo caso. Tenemos el límite cuando x tiende a 2 de la función x más 1 igual a 3. Entonces, lo que queremos hacer es hallar el delta. Vamos a dejarlo expresado, así no le dejamos la construcción de la desigualdad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que 0 menor que el valor absoluto, la distancia entre x menos el valor al cual se aproximó, ¿cierto? 2, y esto es menor que delta. ¿Y esto qué implica? Que el valor absoluto, la distancia entre f de x y l, f de x en nuestro caso es toda nuestra función, x más 1, menos l, donde l es 3, me equivoqué, 3, es menor que epsilon. Entonces la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál delta mayor que 0 me sirve? Si, si eso es lo que requiero. Delta igual a epsilon. Delta igual a epsilon. Le hicimos, y me están diciendo la tarea al tiro ya. Muy bien. Porque me dio lo mismo a desigualdad, ¿cierto? Y esto yo ya sé que es menor que delta, ¿no? Perfecto. Entonces en este caso también estaba más o menos fome, ¿no? Luego, ¿cierto? Escogemos delta igual a epsilon. Entonces ahora uno repite esta cosa, ¿cierto? Y verifica. Bueno, estaba muy fome también ese, ¿no? Ya, entonces No, vamos no a es dejar fome, ahí. igual al principio cuesta captarlo, sí. Al principio cuesta captarlo, eso es cierto. Sí. Si no da directamente la misma desigualdad, claro, es verdad. Y entonces los dos primeros casos digo que estamos fome por eso, porque daba demasiado inmediato. Y entonces el 3 vamos a dejarlo ahí abierto para que el día viernes comenzamos con eso. El límite cuando x tiende a 2 de 1 menos 3x igual a menos 5. Ver si es
así o no. Bueno, evaluando, ¿cierto? Tiene sentido con que sea al menos 5, pero queremos hallar cuál es el delta que nos sirve en ese caso. Muy bien. Bueno, chicos, entonces hasta aquí quedamos. Nos vemos el viernes. Antes de, bueno, la última clase antes del receso. Así que espero una gran asistencia y muchas ganas de trabajar antes de descansar y pasarlo bien. Eso, que estén súper.